cualquiera tiene calculadora, tiene cámara, tiene todo lo que necesita. Hace 5 años, 10 años, quizás 10 años, vamos a decir 10 años, no había nada de eso. Pero no se preocupe, no vamos a tener examen este día, no vamos a tener el otro domingo. No. La matemática de Dios. Si yo le digo 1 más 1 más 1, ¿qué me dice usted? 3. 1 más 1 más 1, 3. Ya pasó el examen, ¿ya ven? Pero para Dios, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 1. 1. La matemática de Dios no es la misma matemática del hombre. Y es interesante cómo nuestra mente automáticamente va haciendo la suma de los números. Sin embargo, Dios tiene un plan para su iglesia. Y su plan es que la iglesia sea uno. Y es lo que vamos a estar viendo, y les invito a que abra su Biblia al capítulo 4 de Hechos. Y para los que ya han estado con nosotros, ya han llevado este estudio y estamos en el capítulo 4. Si alguien necesita Biblias, por favor levante su mano. Tenemos Biblias allá atrás. Por favor, Roberto, tenemos Biblias aquí en el cuarto de sonido. El Señor es bueno, mis hermanos, y Él ha provisto. Y tenemos Biblias, así es de que si usted necesita una Biblia, tenemos aquí Biblias. Aquí el caballero aquí sí, o bien, ¿verdad? Sí, bueno. Muy bien. Roberto. Bueno, ahora sí, todos tenemos la palabra de Dios. Y quiero que empecemos a leer desde el versículo 32. Pero antes que empecemos a leer capítulo 4, versículo 32, acordémonos en donde dejamos a los apóstoles, Pedro y Juan. Acababan de estar encarcelados a causa de un milagro que la gente no entendía. Y los sumos sacerdotes, los religiosos, los líderes israelitas no podían aceptar el mensaje que los discípulos predicaban. Y los meten en la cárcel. Y los dejamos en el versículo 23, cuando regresan al resto del grupo que ya Dios había añadido, y habían ya más de 5,000 personas, y hacen una oración increíble. Y le piden a Dios en el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios delante del hombre de tu santo Hijo de Jesús, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y quiero detenerme aquí. Hay 3 puntos que quiero hablar en este día, y el primero es la palabra koinonia. Es una palabra griega que quiere decir en común. Pero estar en común no es estar todos en un solo cuarto. Nosotros podemos estar, como estamos en este momento, congregados en un solo cuarto, en un solo salón, sin estar en comunión. Estar en comunión quiere decir estar en un solo acuerdo.
Y la palabra de Dios dice que el grupo que estaban reunidos, que había creído, era de un corazón y de un alma. Y sabe, mi hermano, cuando yo pienso en eso, mi mente automáticamente se va a Deuteronomio capítulo 6. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Y es un pasaje que yo estoy seguro que ya la mitad de ustedes ya están repitiéndolo en su mente. Versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El estar en comunión es estar en un solo pensamiento, en un solo espíritu, en un solo corazón. Es como un cuerpo. Dese usted un martillazo en el dedo y me cuenta qué pasa. Será usted muy macho de los machos, pero yo le aseguro que se le sale una lágrima del dolor. Y luego cuando empieza ya la uña a caerse, el cuerpo va curándose a sí mismo. Cuando una parte de nuestro cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele porque tenemos un corazón. En el corazón nacen los sentimientos. Dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mis hermanos, aquí este grupo estaba en un corazón y en un alma. Y sabe que en el libro de Juan, si regresamos unas hojitas atrás, Juan capítulo 17, encontramos una oración que Jesucristo hizo por sus discípulos. Y es interesante lo que Jesucristo ora. Y dice el versículo 11, Juan 17, 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahora pase al versículo 21. Al versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también, lea conmigo, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Contó cuántas veces dijo Jesús que fuéramos uno? 5 veces. Jesús hizo énfasis en que el cuerpo de Dios fuera uno. La oración de Jesús fue porque el cuerpo de Cristo fuera uno, la iglesia fuera una. Y aquí en estos versículos, el versículo 32 de Hechos, encuentro esta oración respondida. Todos los que habían creído eran uno de corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio. Sabe que ya he compartido con usted la visión que Dios tiene para este lugar, y es alcanzar la comunidad hispana de Yucca Valley para Cristo, cambiando el precepto a través de nuestro testimonio. Y nuestra visión como iglesia es de ser una iglesia fundada en la palabra de Dios, que vela en oración, unida
en un solo espíritu y como un solo cuerpo, viviendo en amor, en armonía, en sencillez, compartiendo unos con otros y con nuestra comunidad para alcanzar los necesitados. Mis hermanos, si para Cristo fue importante orar por unidad en el cuerpo, nosotros debemos de trabajar por mantener esa unidad en el cuerpo. La matemática de Dios es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 igual a 1. 1. Un solo corazón, en un sola alma, en un solo espíritu. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¿Sabe que la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal es exactamente eso? En Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14 encontramos la parábola que Jesucristo dijo en cuanto al fariseo y el publicano. Y usted lo puede buscar mientras que yo le doy ¿cómo se dice? Un resumen, gracias, resumen. A veces se me olvida el español y me tienen que ayudar los hermanos, ya saben. Un resumen de lo que dice la palabra de Dios, pero dice que estos hombres llegaron al templo y el publicano oraba y se golpeaba el pecho y decía: Señor, gracias, porque me amas siendo pecador. Mientras que el fariseo dice que llegaba, se paraba frente a todos y oraba y decía: gracias te doy, porque no soy como los demás, no soy hipócrita, soy un maestro de la ley, y porque no soy como este publicano aquí. Mis hermanos, la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal es que a veces nos creemos que somos mejores que los demás. Y esta mañana hablábamos de eso en nuestra escuela dominical. Y Filipenses capítulo 2 dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué viene usted a la iglesia? Vamos a hacer un autoanálisis y hagámonos esa pregunta: ¿por qué voy a la iglesia? En realidad venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Pero hay muchas personas que vienen a la iglesia por diferentes razones y por las razones equivocadas. Y creemos que ya Dios nos ha salvado y que estamos bien. Y aún nos creemos mejores que los demás. El verdadero cristianismo es creerse menor que todos los demás. Es no pensar que usted es mejor que nadie. Y que aún siendo como somos, Dios nos ha aceptado y nos ha perdonado. Ese es el verdadero cristianismo. Cuando entendemos que Dios nos ha aceptado aún en nuestras faltas. Este grupo tenía todas las cosas en común. ¿Sabe usted que los pianos Steinway, que son los pianos más caros,
Tienen más de 12,000 piezas que se mueven. 88 claves atadas cada una a una cuerda. ¿Y cuál es el propósito? De hacer música. Cada cuerda está estirada a 165 libras de tensión. En un piano pueden haber hasta 20,000 toneladas de tensión. ¿Puede usted imaginarse si usted quita una de esas piececitas? ¿Qué pasa con esas 20,000 toneladas de tensión? Bueno, en primer lugar, el piano ya no sirve. Con una sola pieza. 12,000 piezas con un solo objetivo: el hacer música. Mis hermanos, usted puede contar cuántos sabemos en este día, pero cuántos de los que estamos aquí estamos en un mismo corazón, en una misma alma. Le puedo decir que no todos estamos aquí, yo los estoy viendo. No todos estamos en el mismo corazón. Y es triste, porque el cuerpo de Dios somos muchos. Sin embargo, no todos estamos en el mismo espíritu. Y en este versículo dice la palabra de Dios que todos tenían todas las cosas en común. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora, debemos de recordarnos qué había pasado. Muchos de los que estaban siguiendo ya el cristianismo eran judíos. Quizás eran partes de los líderes del templo que trabajaban en el templo. Quizás habían perdido sus trabajos a causa del cristianismo. Entonces en la iglesia había mucha necesidad. Sin embargo, también por eso mismo, porque había muchos que trabajaban en el templo y ganaban hasta cierto punto ganancias deshonestas, una vez Dios había cambiado su vida, ellos vendieron las propiedades que habían adquirido y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Y dice la palabra de Dios que no había ningún necesitado, porque todos daban en comunión. Versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Segundo punto, daban sin esperar nada a cambio. Y ahora entramos a un punto que no a muchos les gusta. Ya va a hablar del dinero. Ya viene, ya va a pedir. Déjenme decirles, mis hermanos, amigos que nos visitan este día, que Dios es bueno y es grande. Amén. Y es fiel. Amén. Y Dios provee para sus necesidades. Le dé usted o no le dé usted. Pero, si usted quiere probar la grandeza de Dios en su vida, dele lo que le pertenece a Él. Y hay mucha gente que no da en la iglesia porque dice, yo, ¿cómo sé para qué se usa el dinero? Se lo dan al pastor, él se queda con todo el dinero. Lo he escuchado. Déjeme decirle que la obra de Dios es sostenida a través de Dios. Y cuando usted da sin esperar, sin pensar para qué el dinero es usado, Dios bendice. Tenemos una bendición tan grande en este lugar que ni nos imaginamos.
Ya he estado aquí por 2 años y yo nunca he escuchado que nos preocupemos por pagar renta. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha puesto a pensar usted cómo las luces funcionan? ¿Cómo estamos aquí tan cómodos con el aire acondicionado que unos hasta la siestecita nos venimos a echar? ¿Por qué? Porque Dios bendice. Pero a veces usamos eso como excusa. La iglesia no necesita. Estamos bien. Y no le damos a Dios lo que le pertenece a Él. Esta gente traía sus propiedades, las vendía y traía todo a los pies de los discípulos. Y no les preguntaban, ¿para qué vamos a usar ese dinero? Usted traiga, usted dé. Créame lo que no me lo da a mí. Porque no me dan ni un centavo. Y no se lo digo para que diga, ay, pobrecito pastor. A mis hermanos, hemos aprendido que Dios suple para nuestras necesidades. Y mientras Él me tenga con salud, trabajaremos. Y mientras mi esposa y yo podamos servir, le vamos a servir. No nos importa. Pero hay misioneros fuera de estos lugares que sí necesitan nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Por ellos debemos de dar. No lo dé por mí, no lo dé por este lugar. Délo porque hay misioneros quienes viven por fe, quienes caminan millas para ir y predicar el evangelio a lugares remotos donde ni siquiera llegan carros, ni siquiera llegan autobuses, pero ellos están allá confiados que Dios va a proveer para sus necesidades. Hay muchas maneras de dar. Usted dice, no traigo cash en este día, no se preocupe. La iglesia aquí tiene una manera de dar. Puede usar su teléfono, mandar un texto y dar su ofrenda. Puede poner un depósito directo al banco. Pero es importante que le demos a Dios lo que le pertenece. El diezmo lo encontramos en Levítico capítulo 27. Léalo, estúdielo. Y Malaquías 3:10 dice, traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y verán, dice la palabra de Dios, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Usted está viviendo de cheque a cheque, a cheque, a cheque y no ha ni recibido el último cheque y ya se lo ha gastado. Es porque no le da a Dios lo que le pertenece. Perdóneme que se lo diga. Ay, ahora sí no se oyen los aplausos. Pero está bien. Está bien, mis hermanos, les dije, la palabra de Dios es dura. Es dura. Y cuando nos hiere, nos duele. Pero como me dijo uno de ustedes, a que le quede el saco, que se lo ponga. Bueno, seguimos adelante. Dice el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, nótese, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, para usted, estudioso de la palabra de Dios, dirá, ¿cómo un levita podía tener posesiones? Porque si regresamos al Antiguo Testamento, podemos ver que los levitas, dice la palabra de Dios, que no tenían tierra. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que Él sería su bendición y que Él iba a proveer. Bueno, no podían tener tierra en la tierra de Jerusalén. Aquí no dice en dónde este levita tenía una propiedad. Solo dice que era
de Chipre, natural de Chipre. Puede ser que tenía una propiedad fuera de Jerusalén. También acordémonos que regresamos al punto de que muchos de los que se habían convertido al evangelismo, al cristianismo, eran judaizantes antes y quizás se habían extraviado. De cualquier manera, este hombre, los apóstoles le habían puesto Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. ¿Ha conocido usted un hermano o hermana que siempre andan animándolo a uno? Hermano, aliéntate, anímate, Dios es bueno. Y mis hermanos, así era hermano Bernabé, siempre animando. Hermano, ¿necesitas algo? ¿Tienes una necesidad? Ahorita la arreglamos. Va, vende su casa, vende su terreno y lo trae a los pies de los apóstoles. Ahora pasamos al punto número 3. Ya hemos visto la matemática de Dios. Ya dijimos, siempre el resultado va a ser 1. Pero la matemática del hombre es un poco distinta, ¿verdad? El corazón del hombre tiene una naturaleza que va contra Dios. Y escuché una historia del pastor Skip Heitzig que dice, había una tortuga y había un alacrán. El alacrán necesitaba cruzar un lago y habló con la tortuga y le dijo, tortuga, necesito tu ayuda, necesito que me lleves al otro lado del lago. Y la tortuga le dijo, no te puedo llevar, porque mientras te esté llevando, me vas a picar y voy a morir. Y el alacrán le dijo, tortuga, por favor, no te puedo picar. Si te pico, los dos nos hundimos. Y la tortuga se quedó pensando y dijo, ok, te llevo. Se montó el alacrán y empezaron a cruzar el lago. A medio lago, ¿qué hizo el alacrán? Picó la tortuga. La tortuga se volteó y le dijo, ¿por qué me picaste? Y el alacrán le dijo, ¿no sabes tú qué es mi naturaleza? Y los dos se hundieron. ¿Y sabe usted que muchas veces nuestra naturaleza, parte de nosotros quiere servir a Dios? Parte de nosotros quiere buscar más a Dios, conocer más de Dios. Pero nuestra naturaleza pecaminosa quiere lo contrario. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Y dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Quién no? Imagínense. Tenemos aquí a un matrimonio quien vieron que el hermano Bernabé dice que estaba en gracia con los ojos de los hermanos. Todos, ay, hermano Bernabé, que Dios te bendiga, hermano. Lo amaban, lo apreciaban. Y ellos dijeron, ay, ¿ya ves cómo le aman, cómo lo aprecian? Vamos a vender una casa y damos lo que nos den. Pero el error de ellos fue que su orgullo no les permitió
dar lo que su corazón había deseado. Y en vez mintieron, vendieron la propiedad en cierta cantidad y trajeron nomás una parte y la trajeron a los pies de Pedro. Y le dijeron, aquí está todo el dinero de la propiedad. Esto es todo. Y Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón y mintieras al Espíritu Santo? Y ahí cayó muerto. ¿Qué si viviéramos en ese tiempo? ¿Le dio usted a Dios lo que le pertenecía en este día? No me conteste, porque de repente empezaría pum, pum, pum. Porque cantamos, te daré lo mejor de mí, ¿verdad? Te daré lo mejor. Te daré las primicias. Te daré mi vida. Te daré, te daré, te daré, te daré. Y salgo de la puerta y no doy nada. Mis hermanos, cuidado. Cuidado con lo que usted le dé a Dios. Cuidado con lo que usted le ofrezca a Dios. Si usted le ha dado su vida a Dios, dele su vida entera. Porque a Dios no le gusta los cristianos que son tibios. Son como la mojarra, ya se los he dicho, ¿verdad? Así se la pasan, ni aquí ni allá. Cuidado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el jugar con Dios no es juguete. Dios ama y su misericordia es nueva cada mañana. Pero en esta ocasión, Dios no pudo tolerar lo que Ananías y Zafira hicieron: mentirle al Espíritu Santo. Versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella también cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es en estos pasajes que nosotros podemos apreciar la gracia de Dios. Porque Dios nos acepta tal y como somos. Ahora, dice Corintios, dice Pablo, cuando habla en cuanto a la Santa Cena, tomar la Santa Cena indignamente, dice, por esta razón, dice, muchos duermen. Y yo creo, mis hermanos, que a veces Dios va y Dios quita la vida del ser humano, porque el ser humano no está siéndole fiel a Dios. Y en vez que el ser humano siga pecando, siga fallándole a Dios, Dios lo quita. Y yo creo que eso fue lo que pasó aquí en este pasaje. Dios hasta este momento había añadido, ¿se acuerdan? 3,000 personas en el primer sermón. Había multiplicado 5,000 personas en el segundo sermón. Y ahora sustrae de la iglesia. Dios añade, Dios multiplica y Dios aún
sustrae. Pero escúcheme bien, Dios nunca, jamás divide. Las divisiones en la iglesia son cosas del enemigo, son cosas de Satanás. Y cualquier persona que la acepte está tomando parte en esa división. Dios a veces remueve personas de la iglesia. Cuando hay un grupo que está en comunión con Dios, de un cuerpo, un alma, un espíritu, y vienen personas a tratar de quebrar esa comunión, Dios lo remueve. Y eso es duro. Es duro, porque pensamos, ¿cómo es posible? Si ayer estaba aquí con nosotros, el mes pasado estuvo aquí con nosotros, si se veía tan santo. A veces no conocemos el corazón del hombre, pero Dios sí lo conoce. Y al Señor, al Espíritu Santo, nunca le podremos mentir. Jamás. Versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles, ya vamos a terminar, ya no se me duerman. Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Yo les he dicho que yo no soy muy querido en mi trabajo y no me importa, no me interesa, porque no ando en sus loqueras. No me interesa lo que la gente diga de mí. El único que me interesa es lo que el Señor dice de mí. Y mis hermanos, somos una iglesia que estamos en el desierto, y les decía la vez pasada que somos un pueblo tan pequeño, pero es un pueblo tan chismoso. Todo lo que usted haga, créame que alguien lo sabe. Y escúcheme bien, ha habido gente que vienen a mí, que yo apenas he estado aquí 2 años, y me han hablado de ustedes. ¿Seré yo, Señor? Mis hermanos, usted sabe y conoce su testimonio. Nuestro testimonio debe ser el mismo aquí como allá afuera. Cuando entre aquí en este parqueo y usted piense, ¿quién será que va al mismo lugar donde voy este hombre, esta mujer que va manejando tan despacio? Puede ser que venga a la iglesia. Imagínese si yo viniera ahí, va de bocinarle, apúrate, hombre. Y se mete ahí al mismo parqueo. Ay, pastor, que Dios le bendiga. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Nuestro testimonio debe de ser el testimonio de los apóstoles en este pasaje. Y debemos de guardar, de no engañar al Espíritu. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Mire, lea esto conmigo, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder. Y aún de las ciudades vecinas de Joshua Tree, de 29, de aquí Moreno Valley, venía a Mayaca Valley trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense que ese fuera nosotros.
qué bendición sería. Y yo lo creo, porque el Dios que yo conozco es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Incline su rostro. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, es más cortante que toda espada de 2 filos. Y mi Dios, yo te pido perdón, porque a veces, Señor, no te damos a ti lo que te pertenece. Porque venimos y cantamos que te daremos la gloria, te daremos nuestra vida, te daremos todo. Sin embargo, en verdad no te hemos dado nada. Y mi Dios, tú nos llamas en este día a darte nuestra vida entera. Y te agradecemos por tu gracia, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y porque aún nos amas, Señor, aún cuando somos desobedientes. Y mi Dios, en este día te pido que tú nos ayudes a ser una iglesia unida en un corazón, en un alma, en un cuerpo, en un espíritu. Y que juntos, padres, prediquemos el evangelio en este lugar. Mi Dios, tú sabes y conoces mi corazón. Y tú sabes, Padre, lo que te he pedido. Y tú estás añadiendo cada día, Señor. Trae a hermanos que quieran servirte. Señor, trae a gente que no te conozca. Padre, que este pueblo sepa que hay un Dios. Que este pueblo conozca que hay un remanente, un grupo que te alaba, que te sirve, que te conoce y que te teme. Y que este pueblo entero conozca, Señor, de ti a través de nuestro testimonio. Padre, sigue obrando en este lugar y sigue cambiando mi vida para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te necesito, Padre. Te amo, mi Dios. Quiero verte. Quiero verte. Y quiero abrazarte. Dame paciencia para esperarte aún más. Y ayúdame, Señor, en este servicio, Padre, que tú nos has encomendado aquí en este lugar. Padre, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar. En tu nombre oramos.